Bueno, para comenzar, ¿verdad? A empezar con lo que es la definición de cáncer de mama. Este, Tenemos que recordar, ¿verdad? Que todo el cuerpo está formado por lo que son células y en el caso del cáncer de mama, este se produce cuando hay una alteración en las células del seno. Entonces, estas empiezan a crecer de manera descontrolada y se van formando los bultitos que son los que llamamos los tumores. El proceso que destacamos acá es que estos bultitos empiezan a crecer y se pueden extender a través de la sangre o del líquido linfático a otras partes del cuerpo y es donde ocurre la metástasis, que eso es principalmente lo que queremos evitar con un diagnóstico precoz, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia. Ok. Para hablarles un poquito de lo que es la incidencia del cáncer de mama, pues en la mayoría de los países, tanto desarrollados como en desarrollo, es uno de los cánceres más frecuentes en mujeres. Representa un 16% de todos los cánceres femeninos y se calcula que aproximadamente el 85% de los casos de cáncer de seno ocurre en mujeres mayores de 40 años. En el caso de Costa Rica, pues es la segunda causa de morbimortalidad en las mujeres. Entonces, con más razón, ¿verdad? Crear aquí la conciencia para el estadiaje, ¿verdad? La siguiente. Ahí listo. Ok, otros datitos más, ¿verdad? Como les decía, es la segunda causa más frecuente de cáncer en las mujeres. Y algo que sí tenemos tener muy presente es que la incidencia va en aumento. Cada vez son más los la cantidad de señoras que se presentan a las consultas con cáncer de mama. Y no debemos olvidar que este también es un tipo de cáncer que se presenta en hombres. No es tan común, ¿verdad? Pero hay un 1% que se presenta también en la población masculina. Entonces también recordarles aquí a los hombres, ¿verdad? La importancia de que también se realicen el autoexamen de mamas, así como el de testículo, que también aprovechar, ¿verdad? Que son dos partes que que se tienen que revisar. En la principal causa de muerte en mujeres, tanto entre los 35 como 55 años, es lo que se refiere al cáncer de mama. Algunos de los factores de riesgo que se presentan con esta enfermedad, este tipo de cáncer, pues no lo logramos prevenir, pero la importancia es tratar de disminuir los factores de riesgo en nuestra vida, en nuestro estilo de vida, para que esa predisposición que podamos presentar sea menor. Podemos empezar con factores de riesgo que se pueden prevenir o que podemos evitar, como lo son el consumo de alcohol, la obesidad, el sedentarismo, el fumado. Son factores de riesgo que podemos cambiar. Eso está solamente en nuestra actitud y pues la voluntad, ¿verdad? Para hacer esos cambios en nuestro estilo de vida. Ya con eso pues vamos ganando, ¿verdad? Salud. Hay otros factores de riesgo que simplemente no los podemos evitar. El simple hecho de ser mujer ya nos pone o ya es un factor de riesgo para presentar cáncer de mama. Otros factores, bueno, es de la historia familiar, ¿verdad? Que si en la familia ha habido presencias de cáncer de mama en mi abuela, en mi mamá, en tías, pues obviamente este riesgo de que yo pueda desarrollar cáncer de mama es más. E igual la nuliparidad, el no brindar lactancia materna, la radioterapia en una edad avanzada, eh, cuando empiezan la menstruación en años muy tempranos, el uso de anticonceptivos, también son factores de riesgo de- por muchos años. O sea, si yo uso anticonceptivos por muchos años, principalmente ya más de 7 años, ya puedo decir que es un factor de riesgo para poder desarrollar el cáncer de mama. Y haber tenido enfermedades benignas y la raza blanca. Algunos de los signos y síntomas que podemos presentar, ¿verdad? Y que nos tienen que llamar la atención. Esto sí es muy importante, ¿verdad? Cuando uno se realiza el autoexamen de mama, realizarlo frente a un espejo.
Y la idea del autoexamen de mama no es simplemente tocarme por tocar, ¿verdad? Es simplemente, es importante el hecho de detectar cualquier cambio, de conocerme cómo es mi pecho y saber en el momento que se presente alguna alteración, de una vez acudir al EVAIS o a la clínica más cercana, ¿verdad? Que le corresponda. Entonces, algunos de estos síntomas son como la retracción del pezón, ¿verdad? Donde se hunde el pezón, si hay salida de algún tipo de secreción, que ella nunca debe salir a menos que yo esté con lactancia materna. Si se presenta algún bulto, no solamente en la mama, sino también en la axila. Si hay hinchazón de alguna de las partes de la mama, o de toda la mama, que de repente nos empiece a crecer una más que la otra, ya en una edad, ¿verdad?, avanzada. Si hay hoyuelos en la piel, si hay mucho dolor, generalmente se asocia que este tipo de tumor no duele, pero ante cualquier dolor en la mama o a nivel de pezón, es muy importante también acudir a revisarse. Igual lo que es la irritación de la piel o lo que llamamos la piel de naranja, ¿verdad? Que se ve como arrugadita, ¿verdad? Pero cáscara de naranja. Son signos muy importantes que debemos tener presentes y de una vez acudir a la consulta. Como les mencionaba antes, lo que es para la prevención del cáncer de mama, como tal, no existe algo que yo pueda decir, bueno, voy a hacer ejercicios para que no me dé. Puedo ser una persona muy atlética, muy estricta con mi ejercicio, que igual se puede presentar. Pero, como les decía, lo importante aquí es disminuir los factores de riesgo. Y ahora hay unos examencitos que detectan o células que son eh, originan, digamos, son células que pueden originar lo que son los bultitos o los tumores, que se llaman oncogenes. Entonces, ahora hay unos estudios que se hacen para descubrir este tipo de células y pues se pueden eh, realizar si yo quiero estar segura de que soy portadora de algún gen que me pueda desarrollar más adelante algún tipo de cáncer. Entonces, para evitar o disminuir, ¿verdad?, estos factores de riesgo, principalmente, entonces, lo que buscamos es tener un estilo de vida saludable. eh, por lo tanto, tenemos que evitar el sedentarismo. Lo importante es realizar este ejercicio, pues lo que decimos, por lo menos media hora todos los días. Que salir, no es que tenemos que ir a buscar un gimnasio o pagar muchas horas, por lo menos con que salgamos a caminar una media hora todos los días, eso nos ayuda para mantener pues el metabolismo activo. Como les decía antes, evitar el consumo de alcohol y de tabaco y prevenir lo que es el sobrepeso y la obesidad. Entonces, aquí lo que buscamos es una alimentación lo más saludable, rica en frutas, rica en verduras, disminuir todo lo que es el consumo de azúcar y grasa sobresaturada, ¿verdad? Con entonces lo que es el estudio de los oncogenes, se ha visto que el 80% de los casos del cáncer son esporádicos, simplemente ya se presentaron porque sí, ¿verdad? Y el otro 20%, pues sí se ha visto que hay un 155%, un 155 que es por familia, ¿verdad? Que es hereditario. Eh, bueno, perdón, que aunque no hay causas genéticas y un 5% donde se asocia a la herencia. Entonces, estos genes que se estudian son el BRCA1 y el BRCA2, que son los que se basa todo este estudio genético para saber si puede desarrollar cáncer más adelante. Esos son los genes que sí, principalmente se estudian en esto. Entonces, el diagnóstico genético, lo que les decía antes, es para de estudiar si la persona ha heredado estos dos genes, el BRCA1 y el BRCA2, que da un 80% de posibilidad de que se presente cáncer a lo largo de la vida y se presenta a una edad temprana.
también se realiza una historia familiar. Entonces, si ha habido alguna eh, miembro de la familia que ya ha tenido cáncer, no necesariamente tiene que ser femenino, ¿verdad? Puede ser también por el lado del padre y si se presenta en edades tempranas. También el examen se realiza por un simple análisis de sangre, que por el momento sé que en el Calderón Guardia es donde se realizan este tipo de estudios. Eh, Le damos la bienvenida a la doctora Garro, que realmente con todo el amor está con nosotros, una enfermera de muchísima experiencia, que está con nosotros con no solamente de experiencia, sino de vocación pura. Entonces, para mí es un honor presentarla a ella porque es el personal de salud que marca la diferencia en el trato a los pacientes. Muchas gracias, doctora Garro. Bueno, para continuar, ¿qué personas son candidatas a estas pruebas, verdad? Tenemos pacientes que han sido detectadas con cáncer de mama y que han tenido una historia familiar, ¿verdad? Donde hermanas, primas o abuelas han tenido cáncer de mama generalmente a edades muy tempranas. Cuando esos familiares son recurrentes en presentar esta patología. Por ejemplo, tenemos en la institución familias donde todas las hermanas han presentado cáncer de mama, entonces las hijas de esas señoras todas entran, son candidatas para hacer todas las pruebas genéticas. Entonces, ¿qué es lo más importante en cáncer de mama? Tener un diagnóstico precoz. Entonces, como lo mencionaba mi compañera Laura, es aprender a conocer nuestro cuerpo. Si bien es más específico realizar una mamografía o realizar un ultrasonido, es de suma importancia que aprendamos a conocer nuestro cuerpo. Por eso hoy tuvimos una campaña, ¿verdad?, de promoción social para que la gente conozca cuáles son esos síntomas que debemos ir identificando. Pero yo aprendo, si aprendo a conocer mi cuerpo, cualquier bulto o cualquier enrojecimiento, cualquier cambio en la piel que tenga, va a ser más fácil de identificar. Entonces, ante cualquier síntoma, se debe asistir al área de salud más cercana para que sea valorada por el médico. Entonces, ¿qué es esa detección precoz? La exploración mamaria, asistir a la consulta médica, aprovechar las campañas de screening, ¿verdad? En este tiempo por pandemia hubo un cese de esas campañas, pero generalmente la clínica bíblica hace una proyección social y dota a la población de 300, 600, 200 mamografías que las distribuye en las áreas centrales y en las áreas rurales. Entonces, estar pendientes, ¿verdad?, de esas campañas para aprovechar la oportunidad de hacerse estos exámenes. La mamografía es un estudio que se realiza generalmente a personas mayores de 40 años, antes no, porque se necesita que el tejido requiera o haya sufrido varios cambios y así pueda identificarse más fácilmente las lesiones. Y existen otros métodos complementarios. Dentro de esos métodos complementarios, ahorita vamos a mencionar el ultrasonido, la resonancia y otros que son más complicados y que se realizan en el momento que ya se identificó alguna lesión. ¿Cuándo debemos hacernos el autoexamen de mama? A partir de que ya la niña o la persona deja de ser niña y más bien empieza su periodo menstrual, ¿verdad? Hay que explicarles muy bien en esa primera etapa que ellos van a sentir dolor, que van a sentir inflamación, porque son los cambios propios de la pubertad y que a partir de los 20 años ya esas molestias se van a presentar únicamente cuando es el periodo de ovulación o el periodo menstrual. Entonces, la exploración mamaria la debemos hacer 8 días después del primer día de la menstruación. En el caso de que no haya menstruación, sea porque alguna enfermedad previa o porque ya está en periodo de menopausia, entonces se escoge un día al mes para realizarlo. Por ejemplo, yo les digo que la fecha de cumpleaños o alguna fecha muy importante como algún aniversario, ¿verdad? El cumpleaños de un hijo, entonces en esas fechas es que podemos escoger para estarlo realizando.
En esta imagen vamos a presentar dónde es que se localiza la mayor cantidad de lesiones de la mama. Entonces vemos que el 50% se ubica en el cuadrante superior externo de la mama. Entonces, la mayoría de las usuarias refieren molestias hacia las axilas. Entonces, cuando realizamos la exploración mamaria, nos vamos a dividir la mama como está ahí, en 4, ¿verdad? Y damos movimientos giratorios alrededor de toda la mama hasta llegar a donde está señalado ese 50% y dirigirnos hacia la axila. Entonces, si hay alguna lesión en ese cuadrante superior externo donde está el 50%, generalmente se van a sentir pelotitas, que son los ganglios inflamados, ¿verdad? Entonces, es el momento de acudir, ¿verdad?, a una cita médica. Entonces, la consulta médica, ¿qué tenemos que hacer nosotros? O sea, todos debemos llevar un control general en los EVAIS, ¿verdad? Tanto para patologías crónicas como diabetes, hipertensión, pero estar pendiente de nuestros exámenes ginecológicos. Entonces, no es solamente la mama, ¿verdad? Tenemos que estar pendientes de realizarnos cada año o máximo cada 2 años el Papa Nicolau. Y cuando estamos en esos controles, de una vez solicitamos, si ya hemos llegado a los 40 años o más, la mamografía, ¿verdad? Entonces a veces dicen, no, es que nunca me dijeron que me hiciera mamografía, pero la responsabilidad es de cada uno de nosotros, ¿verdad?, como usuarios de los servicios de salud, de estar pendientes de nuestra salud, y decir, bueno, hace 2 años no me había hecho el Papá Nicolau, ahora ya cumplí los 40, necesito por favor que me hagan la mamografía como base para de aquí en adelante seguir el control de, de la mama, ¿verdad? Y poder así identificar si hay algún bulto que puede ser benigno, no solamente maligno, ¿verdad? Y dar el control continuo. En el caso de que el médico identifique factores de riesgo familiares, como habíamos hablado antes, que 3 hermanas tienen, que todas las primas tienen cáncer de mama, entonces él es quien decide si la refiere a un grupo más especializado, que son las clínicas de mama. Ellos hacen la clasificación de todo lo que son lesiones benignas y malignas. Siguiente, por favor. Estas campañas de screening, bueno, gracias a Dios ya pasamos esta época tan terrible de pandemia, ¿verdad? Y esperamos que ya se vuelvan a retomar, ¿verdad? Para tener mayor accesibilidad, ¿verdad? Para ir detectando lesiones que se puedan presentar. No a todas las pacientes se les va a hacer ultrasonido como en primera cita, ¿verdad? Generalmente los médicos especialistas de las clínicas de mama valoran la mamografía, identifican la lesión o lesiones sospechosas y le dan el seguimiento adecuado. Por ejemplo, hay lesiones que son quistes. El quiste es como decir una bolsita con agua que no necesariamente va a cambiar a una lesión maligna, cáncer, ¿verdad? Entonces, esas pacientes siguen en seguimiento con las clínicas de mamas cada 6 meses. Entonces, ¿qué ocupamos aquí? Que el usuario tenga adherencia al tratamiento, o sea, que tenga esos controles específicos. A veces le dicen, la vamos a ver cada 6 meses y la señora se desaparece año y medio. Entonces, en ese año y medio se pudo haber un cambio de esa lesión llenita de agüita a una lesión ya donde se formó un cáncer. La mamografía. La mamografía es el método que se utiliza en primera instancia como excelencia para detección del cáncer de mama. Generalmente hace cortes, ¿verdad? Donde logra llegar a donde está la lesión sin que la podamos palpar, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante el autoexamen de mama, porque hay unas masitas que crecen así exageradamente, yo les digo como palomitas, muy prominentes, ¿verdad? Y hace que sean fácilmente palpables. La mamografía, si no se ha palpado, ¿verdad? Logra verla inclusive 2 años antes de que nosotros podamos sentir esa pelotita.
por características que debe tener ese tejido mamario, una vez que llegamos a los 40 años, es que se hace la mamografía. Antes de esos 40 años no hay tanta pérdida de estrógeno, el tejido no ha cambiado tanto donde pueda permitir que este estudio sea efectivo. Se hace solamente en el caso de que haya una lesión palpable en menos de 40 años y que tenga los factores hereditarios muy marcados. ¿Qué lesiones básicas puede detectar una mamografía? Una masa que no puede palparse, calcificaciones que en sus estados iniciales no es igual que cáncer, pero que hay que seguirlas mínimo 2 años, cada 6 meses, para vigilar, ¿verdad? Por decirlo así, que esas pelotitas no vayan a cambiar. Y la dispersión normal que va a tener la mama por la pérdida de estrógeno y progesterona. Hay otros estudios complementarios, como lo es la ecografía, el ultrasonido, que es el ultrasonido, ¿verdad? Entonces, por decirlo, la mamografía toma una foto de frente, el ultrasonido permite ver como todos los bordes de esa mama. Entonces, si hay alguna célula que ya se identifica irregular, pues vienen los siguientes estudios, ¿verdad? Como la resonancia magnética, que la resonancia va a, yo les digo a las señoras, puede tomar una foto de la mama como por capitas, ¿verdad? Y entonces ahí ver donde se esconde a veces una lesión mínima. La resonancia es de los estudios que se envían también cuando hay sospecha de que la lesión se haya ido a otros tejidos, ¿verdad? En mama tiende a irse mucho a hueso, a pulmón y a cerebro. Cuando las mamas son muy grandes, tenemos problema con la resonancia magnética porque puede dar un falso positivo. Entonces se utilizan otras pruebas más específicas como la biopsia de aguja fina y la biopsia de aguja gruesa, ¿verdad? Que es ya tomar propiamente como contenido de esa lesioncita para identificar si es sospechosa por malignidad. Y cuando las lesiones son minúsculas, ¿verdad? No queda más que la estereotaxia, la biopsia quirúrgica y la mamografía 3D, que en realidad todavía en la caja no tenemos tanta disponibilidad para poder extraer a veces en la biopsia se extrae de una vez la lesión por ser tan pequeña. ¿Qué tratamiento existe para el cáncer de mama? Algo muy importante es que se necesita saber, ¿verdad? El nombre y el apellido, o sea, la inmunohistoquímica de esta lesión para ir directamente a un tratamiento efectivo, ¿verdad? No es que todas las señoras pueden utilizar o recibir cualquier tipo de quimioterapia, sino va a ser de acuerdo al estadio y de acuerdo al nombre de esa lesión que está presentando. Entonces, el plan o protocolos de tratamiento que existen en la caja, gracias ahora a todos los avances que ha habido, es una cirugía conservadora, ¿verdad? Existen métodos donde se hace un marcaje y los especialistas oncólogos van directamente a donde está la lesión, no como hace muchísimos años, ¿verdad? Que si se detectaba un cáncer de mama, se extirpaba la mama y todos los ganglios, ¿verdad? Y eso repercutía en dificultades para la movilidad del brazo de esa usuaria. Entonces las cirugías ahora son en su mayoría conservadoras, hay biopsias del ganglio centinela, que es extraer tejido de los ganglios de la axila para ver si la lesión de aquel cuadrante donde estamos, el 50%, se ha diseminado hacia la axila y de ahí poder propagarse a otros órganos, como había mencionado, hueso, pulmón o cerebro. Y también hospitales grandes como el Calderón y el San Juan de Dios tienen la opción de brindarle a estas usuarias la reconstrucción inmediata. El otro pilar oncológico que tenemos es la radioterapia, ¿verdad? Que la radioterapia va directamente a bloquear cualquier información que haya quedado posterior a la cirugía. Entonces, por eso las pacientes reciben una dosis
mínima comparado con años anteriores, porque ya ahora se trabaja sobre el nombre y el apellido de la lesión. La quimioterapia, tenemos dos opciones en la caja, que puede ser adyuvante o neoadyuvante, ¿verdad? O sea, si la recibimos antes del tratamiento o posterior a la cirugía. También tenemos la opción ya de los tratamientos hormonales, que estos le protegen a la usuaria por 5 o 10 años posterior a la cirugía. Y esto hace que la supervivencia sea mayor. Existe también la terapia biológica o los anticuerpos monoclonales, que aunque son muy caros, demasiado caros, ¿verdad? La caja creo que ofrece beneficio a usuarias que ya han agotado los tratamientos previos, ¿verdad? Entonces es algo que tenemos que valorar muchísimo, ¿verdad? Como usuarios de la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Qué mejoras se ha tenido en el tratamiento para el cáncer de mama? Bueno, como les mencionaba, o sea, son más conservadoras. Eso facilita que la paciente se recupere mejor y que con el apoyo de todo lo que es la terapia física y el apoyo psicológico durante todo ese proceso, la señora pueda tener una reinserción social más pronta y volver a recuperar su estado de vida. Todas las técnicas que se utilizan ahora van a hacer que el pronóstico en el tratamiento de esta enfermedad sea mejor. ¿Qué implicaciones psicológicas y sanitarias significa tener cáncer de mama? No es solamente recibir tratamientos, ¿verdad? Sino es todo lo que a la usuaria le afecta, tanto desde su desempeño en la familia como en sus áreas de trabajo. Entonces tiene que afrontar toda la enfermedad, afrontar su nivel o su núcleo familiar y laboral. Entonces, aquí les quería comentar lo que ofrecemos en OMANCE, que es el Hospital de las Mujeres Adolfo Carid Eva, nuestro amado hospital. Tenemos el Salón Rosa, ¿verdad? Ahí en este momento estamos dos enfermeras, somos obstetras y oncológicas, ¿verdad? Le damos una atención individual a la usuaria desde que es diagnosticada, a ella y a su familia, y le damos soporte cuando va pre-cirugía, post-cirugía, cuando la preparamos cuando ya va para la radioterapia, cuando va para la quimioterapia y en los diferentes cambios de tratamiento de quimioterapia también, y cuando va a culminar ya con la hormonoterapia durante los 5 años. Entonces lo que hacemos es abordar a la paciente desde que recibe ese diagnóstico y le decimos, bueno, no la vamos a soltar porque aquí vemos un equipo interdisciplinario que le vamos a dar todo el soporte. Entonces, nosotros la vamos refiriendo a salud mental, a psicología, a trabajo social, a terapia física, y la familia y la usuaria van en este acompañamiento que generalmente es de mínimo de 1 año a 2 años, ¿verdad? Entonces, eso le ha dado mucho soporte a la usuaria para que tenga una adherencia al tratamiento y para que los familiares estén más tranquilos y le den un acompañamiento efectivo en el hogar, ¿verdad? Porque nosotros la vamos a ver en un mes y dentro de 2 meses, ¿verdad? Y ocupamos que ella tenga ese soporte en la casa. También tenemos una consulta familiar interdisciplinaria donde todos los jueves, ¿verdad? Citamos 2 familias. Esa persona viene con los familiares o los puentes de apoyo que tenga más cercano y estamos todos los de las diferentes disciplinas que les mencioné para evacuarle dudas a la usuaria y a la familia en un momento dado, ¿verdad? Y de aquí a dónde vamos a dirigirnos y cómo vamos a tener, qué fuentes de apoyo tengo, y si es necesario, de una vez se le dan referencias individuales para que sea atendida, ya sea en salud mental, en psicología, en trabajo social, en psiquiatría o en medicina. Como conclusiones tenemos que lo más importante en el cáncer de mama siempre va a ser la detección temprana, ¿verdad?
Tenemos el problema a veces con las adultas mayores que ellas no quieren enseñar la mama, lo esconden, ¿verdad? Y lo esconden hasta cuando esa pelotita ya es una pelotita muy grande, ¿verdad? Entonces a veces ahí es cuando se dificulta más poder dar el tratamiento, ¿verdad? Porque generalmente ya cuando lo dejamos pasar tantos años ha diseminado a otros órganos. Tenemos siempre como base, ¿verdad? La detección temprana a través de la mamografía y el autoexamen mamario, ¿verdad? Entonces, empezar de ya, o sea, no guardarnos esa información, o sea, es hacerlo social, transmitirlo a todas las mujeres que nosotros vayamos conociendo, es importante, a partir de los 20 años es más específico y más necesario, ¿verdad? Que usted aprenda a conocer su cuerpo. Estar pendientes nosotras mismas de si estamos en controles generales en EVAIS y eso, de solicitar la mamografía. No, no es que no me la mandan, solicítela para que se la haga oportunamente, porque sabemos que aunque el Estado brinda todos sus servicios, no es que la pedimos hoy y está en 15 días, ¿verdad? Puede ser que tarde 3 meses, entonces para que uno vaya haciendo, vea, ya voy, el próximo, en 15 días cumplo 40 años, por favor, me puede referir a una mamografía, ¿verdad? Estar nosotros pendientes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Sentir angustia y temor de saber esta verdad de la enfermedad hace que las pacientes retrasen el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, parte de lo que ofrecemos en OMASE es dar ese soporte, ¿verdad? Vencer el miedo y e ir un paso a la vez en cada proceso de estos de atención. No todas las pacientes cuyas lesiones han crecido por cambios hormonales. Entonces, para explicarlo así, como simplemente se alimentaban de las hormonas del cuerpo, ¿verdad? Entonces, estas van a recibir hormonoterapia por 5 años. Si el tumor no era hormonal, no recibe. Llega esto, muchas gracias.